Tenemos que seguir analizando esta propuesta de reforma del Código Procesal Penal, así que hemos convocado al abogado Diego Armesto, que es docente, profesor de Derecho Constitucional en la UBA, un experto en la materia. Sabemos que ha analizado el proyecto de reforma. Gracias por venir aquí al piso de Infobae TV, Diego. Y bueno, arranquemos tu primera impresión de la lectura del proyecto oficial. Bueno, a ver, en primer lugar, gracias por la invitación. De una lectura del proyecto oficial, uno se encuentra con que hay una incorporación de todas estas cuestiones de los derechos humanos, una revalorización de la víctima para participar en el proceso penal. Esto de salir del sistema inquisitivo que viene desde la época de la colonia y pasar a este sistema acusatorio, donde es muy parecido al que la gente ve en la tele cuando mira las películas de Estados Unidos, el fiscal es el que acusa y que defiende al Estado. Es decir, habiendo pasado en el medio con un sistema mixto, que eso también es importante, porque yo creo que en el discurso de la presidenta no remarcó esto. En la década del 90 se modificó este Código Procesal y se incorporó un sistema mixto donde estaba el inquisitivo y el acusatorio, donde el juez podía delegar en el fiscal la investigación. Que es claro, lo que hoy el sistema es mixto. Es mixto. Hay mucha gente que dice que el sistema mixto es valioso. Es valioso. A ver, desde mi punto de vista, uno de los primeros tuits que puse es decir, para mí no es malo el sistema mixto. Lo que pasa es que los jueces no delegan en los fiscales la investigación. Claro. Entonces, esta es la primera cuestión. Esto fue reformado en los 90. En los 90. Claro, es algo que ella evitó decir. Exacto. Porque como los 90 son mala palabra, no podemos decir que en los 90 se hizo esta reforma. Es todo fruto del consenso de Washington. Claro, claro, todo eso. Y ahora se envía remite este proyecto al Senado, donde pasamos de este sistema mixto a un sistema acusatorio, donde el llamado de atención, y yo coincido con todos, más allá de, como dije, en la cuando uno hace una lectura completa del Código de Procedimiento, hay un avance importante en todas las cuestiones que es la incorporación de todos los tratados de derechos humanos que tienen jerarquía constitucional. Pero lo que me llama mucho la atención es que este código tendría que haber ido acompañado de la mano al mismo proyecto con una modificación a la ley del Ministerio Público. Claro. ¿Sí? Que la cabeza, como bueno, tía Sapsay habló de este tema, la cabeza es la doctora Alejandra Gil Carbó. ¿Por qué? Porque el Ministerio Público va a tener mucho poder y va a poder, el artículo 34 del anexo que trae el código, el proyecto de código, contiene una cláusula donde dice que tanto la Procuradora como la Defensora General de la Nación podrán distribuir o reasignar las distintas investigaciones a algunos fiscales. Entonces, me parece que hay un grado importante de discrecionalidad. Yo considero que, por eso creo que es importante la modificación de la ley del Ministerio Público. ¿Por qué? Porque en primer lugar hay que cumplir con el artículo 120 de la Constitución Argentina, que dice que el Ministerio Público es un órgano extrapoder con autarquía financiera. Ajá. No recibe instrucciones de ningún otro poder del Estado. Tampoco del Poder Ejecutivo, deberíamos decir. Bueno, lo que habló la presidenta el otro día en su aló presidenta, que la cadena nacional, perdón, ella decía que antes de la reforma el procurador recibía instrucciones del Ejecutivo. La reforma del 94 lo que buscó es que el procurador deje de recibir instrucciones del Ejecutivo. Entonces, esto es lo que yo creo que hay que hacer hincapié y creo que lo que hay que exigir. Es decir, hay que modificar la ley del Ministerio Público. ¿Por qué? Porque en la ley del Ministerio Público está la regulación de los concursos del Ministerio Público, que lo maneja la Procuradora General de la Nación. No hay un consejo de la magistratura donde está integrado por distintos actores. No, lo maneja la Procuración. Entonces, hay 1.500 cargos aproximadamente que se están creando en el último anexo. Este es el famoso anexo 2, que empieza a hablarse ahora entre los especialistas en el tema, que crea ¿Cuántos cargos crea? Y el otro día voy a nombrar, la Nación dijo 1.700 cargos. Yo estuve sacando cuenta y son también 1.500 por ahí cargos, porque van desde los fiscales de Cámara, los fiscales de primera instancia, en todos los juzgados federales que hay en el país. Entonces, esta aparición de este gran ingreso de fiscales va a ser en base a la ley actual del Ministerio Público, que el concurso, dentro de todo, a ver, uno no puede tacharlo de si es transparente o no es transparente. La ley hoy indica que tiene que ser así. Lo interesante sería que se modificara la ley del Ministerio Público y que se modificara la cuestión de los concursos. ¿Para qué? Para transparentar.
A ver, ayer el secretario de Justicia de Nación hablaba de que siguen con la idea de democratizar la justicia y darle más poder y que la gente esté más cerca del Poder Judicial y en este caso del Ministerio Público. Sería bueno que democratizaran la forma de selección de los procuradores y los defensores generales que se designan a partir de la sanción de este código, que no tiene fecha de comienzo. Ajá, ¿qué quiere decir que no tiene fecha de comienzo? A ver, a diferencia del código que empieza a regir a partir del momento, el Código Civil empieza a regir a partir de enero del 2016. Sí. Este código en ninguna parte dice a partir de qué momento comienza a regir. Ajá. Es como que le deja una atribución o al Poder Ejecutivo cuando reglamente o al mismo Congreso para que pueda... Bueno, en esta, digamos, esta propuesta de incorporación fenomenal de personal sin la reforma debida o necesaria del Ministerio Público Fiscal. Hay entonces un intento de manejo discrecional de justamente de la investigación, de los procesos justamente que llegarían a juicio, ¿o no? Bueno, a ver, yo voy a hacer una distinción en primer lugar. El artículo, hay un artículo del Código que dice que la ley procesal no es retroactiva. Por ende, los procesos que ya están iniciados van a seguir con el Código actual. Perfecto. ¿Sí? Primer cuestión bueno, para... o sea, esta es algo que ya nos deja tranquilos. Exactamente, esta es la primera cuestión. Segunda cuestión, los procesos a partir del ingreso a este código tienen un máximo de duración de 3 años, con una etapa donde el Ministerio Público, donde el fiscal investiga, que es de 1 año, donde puede prorrogarse 6 meses más. Sí. Es el máximo 6. Y después el código tiene un capítulo que llama procesos complejos, sí, donde cualquiera de las partes puede solicitar que este plazo máximo de 3 sea de 6. Con 3 años de máximo de investigación por parte del fiscal. Sí. ¿Sí? Entonces, yo creo que no hay que poner el cuco como que es 1 año, es todo corto, es claro. todo... Lo que sí hay que hacer y ser claro es imprimirle velocidad a las investigaciones. Claro. Los casos de corrupción, donde está en juego el erario público y donde pasan 14 años sí, de causa, sí, donde dentro de 14 años no vamos a cargar... O sea, eso es un buen objetivo. Es un buen objetivo. Pero lo bueno sería que yo dentro de 14 años no esté abriendo las páginas del diario y estoy viendo funcionarios que vienen del año 90. Claro, Es decir, que están todavía dando vuelta por tribunales. Otra de las cuestiones que a mí me llama mucho la atención es que si tanto los fiscales como los jueces no cumplen los plazos, tienen la espada de Damocles en la cabeza constantemente ante un hipotético caso de que pueden iniciar un jury de enjuiciamiento o sacarlos de la función. Ajá. Esto también es grave, porque esto también va a ser, de mi punto de vista, que me caiga una causa, una mega causa, una causa importante, y yo, fiscal, para no tener problema, la desestime en forma automática y no me pongo a investigar. Yo creo que hay que darle la mayor garantía de independencia a los fiscales, hay que darle el mayor poder posible, pero bajo una ley del Ministerio Público que cumpla con el artículo 120 de la Constitución Nacional y que realmente el fiscal sea quien defiende al Estado y principalmente quien defiende al pueblo cuando... claro, digamos, y que haya una empatía de la población, de la ciudadanía con el fiscal, digamos, que el fiscal adquiere un protagonismo en el manejo de la justicia o en la defensa del Estado y de la ciudadanía, para también acelerar los casos y también la defensa, digamos, ¿no? O sea, la defensa de los intereses del Estado y la ciudadanía. Porque uno a veces... como ciudadano se siente indefenso, ¿no es cierto? Esa es un poco bueno, ¿quién nos protege? ¿Quién nos defiende a nosotros? Bueno, a ver, ahí hay una cuestión que también... Esto es algo que también la ciudadanía vivió en el caso de Campagnoli como alguien que, digamos, la ciudadanía se puso a defenderlo a él porque había un ataque sobre él y se dio, me parece, como un proceso social inédito en la Argentina, que es la defensa de la sociedad sobre alguien que nosotros creíamos que nos estaba defendiendo. A ver, yo en el tema Campagnoli lo que veo es muy similar a lo que vos decís, y que la gente comprendió la función de un fiscal independiente que investiga el poder. Porque esto es lo importante decir. Porque en una causa penal, que por el Código Procesal rige todas las causas penales, desde un hurto a un robo, una violación, un homicidio culposo, todo lo que pueda pasar. Pero en el caso de Campagnoli, fue el fiscal que llevó adelante la causa de la ruta del dinero K. Entonces, esa investigación que llevó adelante vio como la Procuradora General
se quería llevar puesto al fiscal que estaba investigando al poder. Y creo que esto también son señales que habría que mandar. Claro, es el antecedente que hay que tener bien en claro a la hora de pensar si esta reforma es valiosa o no, si hay que aprobarla o no, qué actitud hay que tener al respecto. Antes de preguntarte específicamente eso, te quiero preguntar sobre estas críticas que le hace tanto Daniel Sapsay, otro abogado constitucionalista, como el periodista Horacio Berbisky a esta, tal vez desde enfoques distintos, a esta propuesta de, digamos, del aceleramiento de la causa cuando hay situaciones de conmoción social. Sí, a ver, en realidad eso es el capítulo de prisión preventiva. La prisión preventiva, también esto es muy gracioso porque tiene una contradicción contra el proyecto del Código de Zaffaroni, porque toma en cuenta las consideraciones personales del delincuente, cuando Zaffaroni decía que era estigmatizar al delincuente con el tema de la reincidencia. Claro. Hay dos cuestiones acá. Ya es un dato, ¿no? Evidentemente la hay presidenta... un endurecimiento. Hay un endurecimiento y hay un mensaje de Cristina también a la ciudadanía que me parece que también en un punto es valioso de, bueno, hay un reconocimiento de que la gente está con miedo y se siente desprotegida por el Estado. Exactamente. Lo que hay en esta prisión preventiva, que es lo típico, es que entorpezca la investigación el imputado o que se pueda dar a la fuga. Y era el agregar este concepto de la conmoción social. Claro. Que obviamente desde la visión del doctor Sapsay o de la visión que escribió ayer en página 12 Berbisky, uno se encuentra que ninguno de los dos polos está de acuerdo con ese concepto. ¿Por qué? Porque se presta mucha ambigüedad. Claro. Ayer el secretario de Justicia de Nación, en un programa de televisión, él explicaba que en realidad el juez, cuando tenga que evaluar la prisión preventiva, lo tiene que evaluar en un todo. Yo, desde mi punto de vista, cuando ya empezamos con las interpretaciones, terminamos mal. Claro. Entonces, me parece que un código procesal penal tiene que estar... O sea, tampoco fue preciso para nada Julián Álvarez. Julián Álvarez. Lo que tiene que ser para mí un código procesal y de esta envergadura es ser claro y concreto, que no permita margen de error, porque si no, ante la conmoción social, como decía Berbisky, o me lo define un diario, o como dice el doctor Dacial, puede meter preso a cualquiera que ellos se les plazca. Claro. Entonces me parece que... Claro, si deciden que, qué sé yo, así como hay arbitrariedad de repente para implantar un estado de sitio, por decir algo, bueno, puede haber un estado de conmoción social y meten preso a un periodista, bueno, exactamente. Este es el tema. No creo que lo puedan hacer con un periodista, pero bueno, todo vale. Diego, la última pregunta te hago. Si vos tuvieras que asesorar a un líder de la oposición, ¿qué actitud debería tomar para vos frente a esta propuesta? ¿Directamente en el Senado, en diputados? A ver, en primer lugar, voy a hacer un análisis de cómo funciona el Congreso de Nación. Ellos tienen la mayoría en los dos lados. Entonces, o sea, lo van a aprobar. Lo van a aprobar. Como ayer Julián Álvarez dijo... De todos modos, creo que la oposición debería... o las oposiciones deberían dar algún mensaje a la ciudadanía acerca de si esto es valioso o no, si hay que acompañarlo o no. Yo voy a decir dos cosas. Una, como dije, en la redacción del código es valioso, ¿sí? Pasar de un sistema inquisitivo mixto a un acusatorio. Lo que yo le aconsejaría a la oposición es, yo diría, lo aprobamos, pero que venga de la mano con una reforma al Ministerio Público Fiscal, donde se transparente el Ministerio Público Fiscal y se cumpla con la Constitución. Bajo esas condiciones se da la garantía de la independencia del fiscal. ¿Para qué? Para que no pase esto que vos recién acabas de decir, ¿no? Que mañana se le ocurra detener a un periodista, se le ocurra detener a un empresario, en base a una discrecionalidad o frases o palabras ambiguas que tiene el Código que nada condicen con la importancia que tiene un proceso penal cuando uno está metido en esa cuestión, ¿no? Es decir, me parece que acá lo que hay que tener es responsabilidad de los dirigentes políticos, tanto del oficialismo como de la oposición, y asumir que es necesaria una reforma a la ley del Ministerio Público Fiscal. ¿Para qué? Para que este código procesal no caiga en saco roto, sino que verdaderamente sea funcional. ¿A quién? A nosotros, a la sociedad. Bueno, clarísimo, Diego Armesto, le agradecemos mucho su análisis del Código Procesal, de la propuesta oficialista del Código de reforma del Código Procesal Penal. Seguimos aquí en Infobae TV. Entérate antes, baja la aplicación de Infobae.